que me acompañen al libro de Jonás, I invite you to accompany me to the book of Jonah, donde estamos estudiando which we are studying acerca de este hombre de Dios, de este profeta, specifically about this man of God, this prophet, que ya sabemos que tuvo su ministerio durante el reinado de un rey llamado Jeroboam, who we know had his ministry during the time of King Jeroboam, del segundo Jeroboam que reinó sobre las 10 tribus del norte, the second Jeroboam that ruled over the 10 tribes of north, a lo cual se le llamó el reino de Israel, which was known as the kingdom of Israel, mientras a las 2 tribus restantes se les llamó las tribus del sur o el reino de Judá. and the 2 remaining tribes were known as the kingdom of the south or the kingdom of Judah. Entonces Jonás había sido usado por Dios para anunciar que Dios les ayudaría a ellos prosperar, So Jonah was used by God to let them know about prosperity, a recuperar las tierras y las ciudades que les habían sido quitadas. to recover the land and the cities that had been taken away from them. Así que en los días de Jonás, el reino del norte, el reino de Israel, las 10 tribus, So in the days of Jonah, the 10 tribes of the north, the kingdom of Israel, gozó de prosperidad, was overjoyed with all the prosperity, a pesar de que era un reino, siendo el pueblo de Dios, que vivía en apostasía. even though it was a kingdom that was living in apostasy. Tenían una distorsión muy seria en cuanto a quién es Dios, It had a very serious distortion as to who God is, en cuanto a la adoración as to worship, y en cuanto a los ministros escogidos por Dios para servirle. as to the ministers which were chosen by God to serve. El reino del norte, el reino de Israel, The kingdom of the north, the kingdom of Israel, desde su origen, from its origin, en los días de Jeroboam I, in the days of the first King Jeroboam, fue un reino fundamentalmente que vivió en apostasía, was a kingdom that lived fundamentally in apostasy, hasta el día que fueron ellos conquistados y desterrados por los asirios. until the day that they were conquered and taken away by the Assyrians. Ahora, Jonás fue enviado por Dios también a Nínive, que era la capital del reino asirio, Jonah was also sent by God to Nineveh, which was the capital of the kingdom of Assyria, para darles un mensaje en el cual ellos se les iba a dar a conocer que iban a ser castigados por Dios por su maldad. to deliver a message that they were going to be punished by God because of all their misdeeds. Pero él no quiso ir. But he did not want to go. Tomó un barco He took a ship y se fue lejos, and he went far al away, lado completamente opuesto a donde Dios lo mandaba. in the complete opposite direction from where God was sending him. Pero ahí Dios levantó una tormenta But there God raised up a storm. y a través de esa tormenta hizo que al final tuviera que ser él echado al mar, And through that storm, he made it so that Jonah would have to be thrown overboard, donde Dios preparó un gran pez que se lo tragó. where God provided a great fish that swallowed him. Y en medio de esas circunstancias, In the midst of those circumstances, Jonás experimenta un arrepentimiento sincero por su desobediencia. Jonah experiences a deep repentance for his disobedience. Entonces, este Jonás, So this Jonah, siendo profeta, being a prophet, se atrevió a desobedecer a Dios. he had the audacity to disobey God. Y de ahí es que hemos dicho que lo más serio de leer este libro And from that we can see that the most serious part about reading this book es ver cómo este profeta nos representa a nosotros, is seeing how much this prophet represents us, que no siempre hemos obedecido a Dios como debíamos. because we don't always obey God as we should. Veamos hoy día vamos a hablar acerca de la restauración de Jonás. Today we will talk about Jonah's restoration. Hemos hablado ya de la desobediencia de Jonás, We have spoken already about his disobedience.
Hemos hablado acerca de la disciplina de Dios sobre la vida de Jonás. We have spoken about the discipline that God had over his life. Hemos hablado de que Dios no va a cambiar su voluntad, sus propósitos por nosotros. We spoke about God not changing his will or his purposes for our benefit. Y hemos hablado de que la disciplina sobre Jonás fue muy dura. And we spoke about how the discipline that came over Jonah was very severe. Y en medio de esa aflicción de encontrarse en una tormenta y luego tragado por un pez, And in the middle of that affliction, being found in a storm and then swallowed up by a fish, ya hemos compartido cómo Jonás se arrepiente. we shared about how Jonah repented. Y queremos hablar ahora de cómo Dios lo restaura a Jonás. And now we want to talk about how God restores Jonah. Porque el propósito de Dios cuando nos disciplina, cuando disciplina a sus hijos y a sus siervos, no es destruirlos. Because the purpose of God when he disciplines his children and his servants is not to destroy them. Aunque el castigo puede ser muy severo, Even if the punishment is very severe, de verdad, bien severo, and very, very severe, el propósito no es destruirlos, the purpose is not to destroy them, sino restaurarlos. but rather to restore them, Volverlos al punto del cual ellos se desviaron, se perdieron. to return them to the point from which they deviated, Volverlos a la actitud correcta con Dios. and to return them to a correct attitude towards God, Volverlos al camino del cual se desviaron. to return to the path from which they strayed. Y eso es lo que vamos a ver ahora, cómo Dios restaura a Jonás. And that's what we will see, how God will restore Jonah. Y lo primero que queremos ver es el perdón de Dios. The first thing we see is God's forgiveness. Vamos a leer nuevamente el capítulo 2. We are once again going to read chapter 2. Y digo nuevamente porque lo leímos la semana pasada. I say once again because we read it last week as well. El capítulo 2 dice así: It says, Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová el pez y vomitó a Jonás en tierra. Hemos hablado la semana pasada de que aquí se ve el arrepentimiento, y veamos cómo cuando hay arrepentimiento veamos que Dios perdona. and here, as we said last week, we see that when there is true repentance, God is willing to forgive. Y cuando hablamos del perdón de Dios, lo primero que queremos resaltar es el clamor de Jonás. And when we speak about God's forgiveness, the first thing we want to emphasize is how Jonah is crying out to God. Primero vean que el clamor de Jonás es como el clamor de alguien que ha sido desechado, que no merece ser atendido por Dios. We first notice that when Jonah cries out, he's speaking as someone who does not deserve to be forgiven by God. Porque él dice en el verso 4, entonces dice: desechado soy de delante de tus ojos. Because he says in verse 4, I am driven away from your sight. Él está consciente que Dios está disgustado con él. He's aware that God is disgusted by him. Es la expresión de aquel que dice: ya no quiero que estés delante de mí. That's an expression from someone that says, I no longer want you in front of me. Como cuando un rey o alguien cuando un rey le decía a un súbdito o un padre a algún hijo: sal de mi presencia, sal de mi vista. As when the king says to his subject or a father to his son, get out of my sight.
Él se veía ya indigno de ser mirado por Dios, se veía castigado por Dios. He no longer saw himself worthy of being looked upon by God, but rather to be punished by Him. Es el clamor de alguien que sabe que no merece de verdad ni estar siquiera en la presencia de Dios. It's the crying out of someone who knows that they do not deserve to be in the presence of God. Ese es un verdadero arrepentimiento. That's a true repentance. Cuando tú sabes que no mereces When you know you don't deserve el perdón, the forgiveness. no lo mereces. You don't deserve it. Es el clamor de un muerto. It's the crying out of a dead man. Es el clamor de alguien que tiene un destino que que ese destino sí lo merece. It's someone that realizes that their destiny is what they deserve. Es alguien que no merece a Dios, That they do not deserve God, pero sí merece la muerte. but they do deserve death. Fíjense las expresiones que él usa. Look at the expressions he uses. Él dice, verso 5, las aguas me rodearon hasta el alma. Verse 5, he says, the waters closed in over me to take my life. Rodéome el abismo. The deep surrounded me. Él acaba de decir que sus olas, las ondas, pasaron sobre él. And he had already said that waves had passed over him. Él estaba en medio del mar y se estaba ahogando. He was in the midst of the ocean. He was drowning. Las olas lo subían y lo bajaban. The waves rose him up and Le pasaban por encima. they passed over him. Esto es terrible, hermano. This was terrible. El alga se le enredaba en la cabeza. The weeds were wrapped around his head. Verso 6 dice, descendí a los cimientos de los montes, Verse 6 says, at the roots of the mountains I went down to the land. y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. The land whose bars closed upon me forever. ¿Qué significa esa expresión? What does that expression mean? Esa expresión de descender a los cimientos de los montes, a lo más profundo de la tierra, y que la tierra echó sus cerrojos, significa la muerte. That expression of being at the root of mountains and the land whose bars closed over him meant El- being brought to death. Él sabía que él no había hecho lo malo ante Dios, él no merecía estar delante de Dios, He knew he had done wrong before God and that he did not deserve to be in God's presence. y su destino era la muerte. And his destiny was death. Esa expresión, de nuevo, descender a los cimientos de los montes y que la tierra echa sus cerrojos, se refiere a la muerte. In other words, that expression at the roots of mountains and De- being unto the land whose bars closed upon him was death. De ahí que algunos creen que de verdad Jonás posiblemente realmente murió. And from that, some people truly believe that Jonah actually died. Hay dos posturas. Hay una postura que dice que Jonás estuvo vivo en el vientre por 3 días. There are two parts. One that says that Jonah was alive in the belly of the fish for 3 days. Pero la otra, con los mismos versículos, también más bien concluye que Jonás sí murió y que lo que Dios hizo después, al vomitarlo el pez de su boca, fue revivirlo. But there's another posture that says that Jonah actually died and that once the fish threw him up on land, God revived him. Lo cual yo sé que nosotros entenderíamos como una especie de resurrección, porque resurrección es volver a vivir. Which we would understand as some form of resurrection because resurrection means being brought back to life. Pero la palabra resucitar es cierto, haber estado muerto y volver a vivir es correcto. And so the word resurrection does mean that you are in death, you are being brought back to life. Por ejemplo, Lázaro estuvo muerto y volvió a vivir. For example, Lazarus was dead and he was brought back to life. Hay teólogos que prefieren usar la palabra revivir más que resucitar porque la resurrección apunta a lo que le ocurrió al Señor Jesús después de morir en la cruz. Él no solamente revive, sino que resucita, es decir, es transformado. And some theologians prefer the word revive versus resurrection because they speak about the resurrection being a part of Christ, where he not only revived himself, but when he was resurrected, he was transformed. Entonces, pero al revivir, cuando Lázaro resucita, viene a ser el mismo Lázaro que murió, ¿se entiende? Él no fue transformado. But when Lazarus was resurrected, he was not changed, he was still the same Lazarus. O sea, no quiero confundirlo. Resucitar es correcto, es volver a vivir de entre los muertos. And so resurrected is being brought back from the dead into the living. Pero la verdadera resurrección, la cual todos esperamos, es no solamente ser levantados de los muertos, sino también transformados. But the true resurrection for which we wait is to be transformed, not only to be risen up from the dead. En cambio, Lázaro resucitó, es cierto, pero volvió a ser el mismo Lázaro. Todavía él no ha resucitado. Lázaro volvió a morir y él está esperando junto
con el resto de los santos que están delante de la presencia del Señor a ser resucitado en la final resurrección. So Lazarus was resurrected, but he wasn't resurrected in the final sense. Right now he rests with the rest of the saints and now are waiting the final resurrection, which is to come with the Lord. Sí, sería posible, es factible que Jonás realmente haya muerto. So yes, it is true and it is possible that Por- Jonah could have died. Porque la palabra de Dios nos muestra que el ser humano cuando muere no queda inconsciente como algunas sectas dicen. Because, like, unlike many sects say, the human being might not be unconscious when he dies. Cuando uno muere, el ser humano está plenamente consciente. When someone dies, they're fully aware. Morir es esa separación del cuerpo, pero el alma vive. To die is a separation from the body, but the soul lives on. O sea que es como en el caso del rico y Lázaro, donde ambos, luego de morir, están conscientes. As in the case of the rich man and Lazarus, from when they died, they were still aware that they were dead. Es más, el hombre rico recuerda a sus familiares y le pide a Abraham que vaya alguien de entre los muertos a hablarle a sus familias para que no vayan a ese mismo lugar. And the rich man remembers his family and he asks Abraham to send someone so that they wouldn't have to experience the same hell that he was experiencing. Entonces, basados en eso es que algunos seriamente piensan que Jonás murió, So based on that, many believe that Jonah actually died, pero Dios le concedió volver a vivir. but that God brought him back to life. Sea cual sea la posición, But whatever your position may be on this, definitivamente el clamor de Jonás the crying out of Jonah es de alguien que está prácticamente muerto is one of someone that's practically dead y que no tiene ninguna posibilidad en sí mismo de salir de esa situación. and that has no possibility to be brought out of that situation. Cuando tú estás en una situación en la cual sabes que no eres merecedor de Dios, When you're in the position that you know that you do not deserve God, que tu destino es la muerte y no puedes ser librado, tú no te puedes librar de ello, that your destination is death and that you cannot free yourself from that, es que entonces tú clamas a aquel que sí salva. that's when you cry out to the one person that can save you. Y es lo que Jonás hizo. And that's what Jonah did. Él clama a Dios, él clama a aquel que oye. He cries out to God, he cries out to him who hears. Él clama a aquel que salva. Por eso en el verso 9 al final dice, la salvación es de Jehová. He cries out to him who saves, and that's why in the later verses he says salvation comes from God. Y a pesar que él no merece ser perdonado, pero él clama con fe, él clama con esperanza But even though he hasn't been saved yet, he cries out with hope of salvation en aquel que salva. in him who saves. Tener fe y esperanza no significa que tú lo mereces, To have faith and to have hope does not mean that you deserve it, sino que tú estás clamando a alguien que tú sabes que es perdonador. but that you are crying out to someone who you know can forgive. Y nuestro Dios es perdonador. And our God is forgiving. Una de las glorias más grandes de nuestro Dios es que Él perdona. One of the greatest glories of our God is that he forgives. Y es un perdón real. And it's a true forgiveness. Si tú has pecado contra Dios, If you have sinned before God, y todos nosotros hemos pecado contra Dios, and we have all sinned before God, debes saber que Él es un Dios perdonador. you must know that he is a forgiving God. Pero hay que clamarle But you have to cry out to him, a aquel que salva. to him who saves. Entonces este es también el clamor de alguien que tiene esperanza en Dios. So this is the crying out of someone who has their hope in God. Es un clamor con arrepentimiento. It's a crying out with repentance. Mira lo que dice aquí en el capítulo 2, en el verso 9 dice, mas yo, dice Jonás, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. But look at what Jonah says in chapter 2, verse 9, where he says, but I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. Pagaré lo que prometí. What I vowed, I will pay. ¿De qué está hablando ahí? What is he speaking about? Yo cuando leí este versículo, el versículo 9, hermanos, When I read verse 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí. but I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you. What I have vowed, I will pay. ¿Dónde más hemos leído eso? Where else have we read A that? ver, ¿quién recuerda? Who remembers? Inmediatamente cuando él dice eso, cuando yo leí ese pasaje, esto yo lo he leído en los Salmos. When I read this, I said, I have seen this before in the Psalms. Esto lo ha dicho David
mucho tiempo antes que Jonás. This was said by David many years before Jonah said it. Entonces, en el arrepentimiento, fíjense, una de las cosas cuán importante es tener una base bíblica, una guía bíblica para guiarnos en el arrepentimiento. So we see how important it is that during repentance we need to have a dependence and a reference point in Scripture. Por eso la palabra de Dios es tan importante para guiar a la gente al arrepentimiento. And that's why the Word of God is so necessary to bring people to repentance. Para que no sea algo solo emocional. So that it is not only something that's emotional. Digamos, yo puedo decir, Dios, me duele mucho verte afectado. We can say something like, God, it pains me to have affected you like this. Dios, me duele mucho haber hecho lo malo. It hurts me to have done something wrong. Pero es en la palabra de Dios But in here we see the Word of God. que te dice cómo solucionar eso. The Word which tells you how to resolve that. Cómo Dios es que soluciona ese problema. And how it is that God resolves it. Y que Él llama a los hombres a hacer. And that He calls men to do. ¿Cuál es la parte que le toca, llamémosle así, al ser humano? What is the role that the human has to play in this? ¿En qué debe de creer para ser perdonado? And what does he have to believe in order to be saved? No estoy diciendo en qué debemos hacer como obras para ganar el perdón, sino que en qué nos toca hacer, qué tenemos que creer. And I'm not trying to say what are we supposed to do in order for us to earn our salvation by works, but rather what do we have to do? Entonces, cuán importante es, así como Jonás, él ahí está mencionando pasajes de los Salmos. So here we see Jonah mentioning passages from Psalms. Y aunque es un solo versículo, And even though it is only one verse, es bien profundo lo que él está diciendo ahí. Cuando él dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré lo que prometí y la salvación es de Jehová. Eso es algo bien profundo. we see a lot of depth when he says, but I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you, and what I vowed I will pay. Quiero que me acompañes a Levítico 22 If you will accompany me to Leviticus chapter 2, para ver todo lo que ello significa. to see what all of that means. Porque cuando dice pagaré lo que prometí, la palabra correcta o también que se puede usar ahí es pagaré mis votos. And another translation which can be used in that second part of the verse is, I will pay my vows. Ujú. Levítico capítulo 22. Leviticus chapter 22. En este pasaje In this passage, se va a regular, llamémosle así, we see a regulation de parte de Dios en concerniente a cierto tipo de sacrificios. that God establishes concerning certain sacrifices. Fíjense que Jonás, en ese momento que él está clamando a Dios, no solamente le dice, Dios, perdóname. You notice that in that passage when Jonah is crying out to God, he is not only saying, God, forgive me, Sino que está invocando las palabras sacrificios y votos. but he's invoking the words sacrifice and vows. Porque el perdón para ti, para mí, para cualquier persona, no es un perdón solamente directo porque tú estás compungido, Because the forgiveness that is offered to you and to me isn't a forgiveness that's granted just because we feel hurt. sino que es un perdón basado en un sacrificio, But it's a forgiveness that is based upon a sacrifice. en una víctima inocente que muere por ti. In an innocent victim that dies for you. Por eso es que es tan importante que para guiarnos al arrepentimiento, And that's why it is so important that in order to bring us to repentance, se nos sea expuesta las escrituras en lo concerniente al sacrificio de Dios, we have to be exposed in scriptures about the sacrifice that God made. al sacrificio que Dios estableció, al sacrificio que satisface la demanda de Dios. The sacrifice that God established and that fulfills His demands. Y eso es lo que dice Jonás en ese pequeño versículo. Está hablando de sacrificio, está hablando de votos. And that's what Jonah is saying in that verse. He's talking about sacrifice and vows. Miren lo que dice Levítico 22, verso 17. Look at Leviticus chapter 22, verse 17. También habló Jehová a quién? A Moisés. When the Lord spoke to Moses, Estamos hablando de, llamémosle así, en número redondo, 700 años antes que Jonás. rounding off, this was approximately 700 years before Jonah. Y le está diciendo, Dios le está hablando a Moisés. And it says the Lord spoke to Moses. Y le dice, habla a Aarón y a sus hijos. And he says, speak to Aaron and his sons.
los ministros establecidos según el designio y la voluntad de Dios, The ministers that were established according to the design that God had established. los sacerdotes del Antiguo Testamento, The priests of the Old Testament. Aarón el sumo sacerdote, Aaron, the high priest. y solo sus hijos eran sacerdotes. And only his sons were priests. Entonces Dios le dice, háblale a Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice, háblale a Aarón y a tus hijos y a todos los hijos de Israel. So the Lord says, speak to Aaron and his sons and all the people of Israel. ¿Por qué primero los sacerdotes? Porque ellos intermedian entre Dios y los hombres. Why are the priests first? Well, it was because they were interceders between God and man. Ellos eran los, llamémosle así, los ministros, los servidores oficiales. They were the prime servants and the official servants on Los, God's behalf. los encargados de manejar todo lo concerniente a los sacrificios. And they had to do everything that concerned the sacrifices. Eso no se le dejaba a voluntad de la gente. That was not a volunteer job for the rest of the people. Yo podría acercarme y podría decir, yo quiero colaborar en ofrecer sacrificios. I could walk up to them and say, I'd like to volunteer in the sacrificing. Sinceramente yo quiero ayudar. And I sincerely could want to do so. Y Moisés tenía el deber de preguntarme, ¿tú eres hijo de Aarón? But Moses would have had the task of asking, are you a son of Aaron? ¿Tú eres descendiente de Aarón? Are you a descendant of Aaron? No, pero yo tengo muchas ganas de ayudar en el ministerio. No, but I have a lot of will to serve in ministry. Y Moisés me hubiera dicho, lo siento. And Moses would have told me, I'm sorry. Hay otras cosas que puedes hacer, There's other things that you can do, pero tú no puedes ofrecer sacrificios. but you cannot offer sacrifices. Porque Dios ha establecido requisitos. Because God has established requisites. Y uno de ellos es ser descendiente de Aarón, aparte de otros requisitos para ser sacerdote. And one of those requisites is to be a descendant of Aaron. Entonces, hago ese énfasis So I emphasize that. porque recuerden que acuérdense, Jonás ministraba en medio del reino del norte, Because if you remember, Jonah administrated in the midst of the kingdom of the north, que estaba en apostasía, which was an apostasy. y que desde los días de Jeroboam, And from the days of the first king Jeroboam, aún incluidos los días de Jonás, including the days of Jonah, tenían un falso sacerdocio, they had a false priesthood, tenían falsos ministros. and they had false priests. Y aquí en este pasaje vamos a leer concerniente a las ofrendas de los votos, lo cual Jonás proclama. And here in this passage we are going to read about the sacrifices and the vows that Jonah was proclaiming. O sea, cuán importante es tener una guía bíblica, una base bíblica para entender el verdadero arrepentimiento y el perdón de Dios. How important is it to have a biblical foundation to understand the forgiveness of God? Aun cuando tú vivas en medio de una nación, de un pueblo, en el cual la apostasía, el falso liderazgo, el falso cristianismo está predominando. Even when you're in a nation where false Christianity and apostasy are ruling. Al leer vas a ver a qué me refiero. Dice entonces verso 18, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile, cualquier varón de la casa de Israel, miren, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus ¿qué? Votos. Fíjense cómo aquí se está hablando de votos, pero también de ofrenda. O sea, la relación que hay entre voto y ofrenda. Here in verse 18 we see that God says, speak to Aaron and all his sons and all the people of Israel and say to them, when anyone of the house of Israel or of the sojourners in Israel presents a burnt offering as his offering, Y vamos a ver their vows. Y vamos a ver qué clase de ofrenda se refiere aquí, porque dice, o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová. We see that there's a distinction between vows and offerings later on in the verse where he says, for any of the vows or free will offerings that they offer to the Lord. Miren el verso 19. Look at verse 19. Para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto,
de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. It is to be accepted for you. It shall be a male without blemish of the bulls or the sheep or the goats. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. You shall not offer anything that has a blemish, for it will not be acceptable for you. Para interpretar bien, no va a ser acepto por Dios. In other words, it will not be accepted by God. Cuando dice por vosotros, quiere decir en representación de ustedes. When it says for you, it means in representation of you. Verso 21, asimismo cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. And when anyone offers a sacrifice of peace offerings to the Lord to fulfill a vow, or as a freewill offering from the herd or from the flock to be accepted, it must be perfect. There shall be no blemish in it. Entonces miren, cuando Jonás está hablando de que voy a pagar mi promesa, mi voto, So when Jonah says that he will complete his promise and he will pay his vow, él está hablando de ofrecer un sacrificio animal. he's talking about offering up an animal sacrifice. Y ese sacrificio animal, para que sea acepto, tenía que ser sin defecto. And that animal sacrifice, in order for it to be accepted, had to be without blemish. Estamos diciendo que el tema de hoy es ser restaurado por Dios. Para ser restaurado tú tienes que ser perdonado. Y para ser perdonado tú eres perdonado no porque tú tienes un corazón sincero solamente. To be restored, you have to be forgiven. But in order to be forgiven, you not only have to have a sincere heart, Sino porque, como decíamos, tú ya te consideras desechado por Dios, indigno de Dios. but because you can see that you have been rejected by God. Pero tú te presentas a Dios con un sacrificio, con una víctima inocente que muere por ti. But you present yourself before the Lord with an innocent victim that will die on your behalf. Esa víctima inocente para nosotros es Cristo Jesús. That innocent victim for us is Christ Jesus. Esa víctima sin defecto, aceptada por Dios, That victim without blemish, accepted by es God, Cristo Jesús. is Christ Jesus. Y por eso es que tú y yo podemos recibir perdón. And that's why you and I can receive forgiveness. Fíjense, en el verso 22 decía, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Verse 22 says, animals blind or disabled or mutilated or having a discharge or an itch or scabs you shall not offer to the Lord or give them to the Lord as a good offering, as a food offering on the altar. Tú no podías ofrecer un animal con defecto, You could not offer up an con animal enfermedad. with a defect or with a sickness. Es más, ni siquiera podías ofrecer algo que te sobrara. Supongamos que tú tenías un animal muy saludable, perfecto Pero mira lo que dice el verso 23. Buey o carnero que tengas de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. And look at verse 23 where he says, you may represent a bull or a lamb that has a part too long or too short for a free will offering, but for a vow, offering it cannot be accepted. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Any animal that has its testicles bruised and or crushed or torn or cut, you shall not offer to the Lord, you shall not do it within your land. Ese versículo 24 dice algo importante. Verse 24 says something important. Ni en vuestra tierra lo ofreceréis. You shall not do it within your land. Acompáñame a Deuteronomio 12. Accompany me to Deuteronomy chapter 12. Porque lo que Jonás estaba diciendo ahí Because what Jonah was trying to say there es algo muy, muy importante. is something very important. Y como acabamos de terminar en Levítico 22, dice, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. And as we have seen in Leviticus chapter 22 where he says, not even in your own land. Eso significaba que todo hijo de Israel, That means that no child of Israel, para ofrecer un sacrificio aceptable a Dios, in order to offer up an acceptable sacrifice to God, ya hemos visto, tenía que ser un animal intachable, sin defecto, we saw that it had to be an animal without any defects or blemish. pero tampoco lo podía ofrecer en cualquier lugar. But he also couldn't just offer it up in any place. Tenía que ir hasta Jerusalén. He had to go to Jerusalem. Ahora, piensen en el contexto de Jonás, de Now nuevo. look at the context of Jonah. Jonás es un profeta de Dios, Jonah is a prophet of God, sirviendo en el reino del norte donde hay
falsos sacerdotes, when he was serving in the kingdom of the north, where there were false que priests no son descendientes de Aarón. that were not descendants of Aaron. Por lo tanto, a pesar de que se estaban matando miles y miles de animales en sacrificio en el norte, And so even though many animals were being killed in the kingdom of the por north, distintas razones, por el pecado, por lo que sea, ninguno de esos animales fue aceptado por Dios. and they were all being sacrificed for numerous reasons, being sin or something else, none of them were accepted by God. Y déjame decirte, toda esa gente que ofreció sacrificios en el norte, And all of those people that offered up sacrifices en los altares que Jeroboam edificó, on the altars that Jeroboam had established, ninguno de ellos obtuvo perdón. not a single one of them obtained forgiveness. Porque la ofrenda que ofrecieron no fue conforme a lo prescrito por Dios. Because the offering that they rendered was not according to what God had established. Por eso pedirle perdón a Dios es más que tú ser sincero con Dios. And that's why forgiveness with God is more than you just being sincere. Tienes que presentarte ante Él con el verdadero sacrificio, con el correcto sacrificio en las condiciones de Dios. And you have to present yourself with the correct sacrifice under the correct conditions. Y eso se describe en las Escrituras. Por eso es tan importante la predicación del Evangelio, del verdadero Evangelio, para que la gente sea perdonada. We see that in scriptures, and that's why it's so important for us to preach the true gospel so that you can see how to truly be forgiven. Y si el que pecó era un creyente, sea también perdonado y restaurado. And that if a believer is the one that sins, that he may be forgiven and be restored. Y el que no era creyente, sea perdonado y sea salvado. And who wasn't a believer, that they may be forgiven and they shall be saved. Entonces, Jonás lo que le está diciendo ahí al Señor, ofreceré mis votos, está diciendo, conforme a las Escrituras, que a pesar de que había un falso ministerio donde él servía como profeta, So when Jonah was referring to his vows, he was saying that even though there was a false priesthood where he was serving, era más que solamente alabar. he was more than just going to praise. Él iba a alabar a Dios, He was going to praise pero God iba a presentar un sacrificio puro, inocente, by presenting a sacrifice that was pure and innocent. y él iba a ir hasta And Jerusalén, he was going to go all the way to Jerusalem, el reino del sur donde él no era profeta. the kingdom of the south, of which he was not a prophet. Y él tenía que llevar su ofrenda, su animalito, And he had to take his little animal y ponerlo en manos de los sacerdotes, and put it in the hands of the true priests, hijos de Aarón, the real sons of Aaron, establecidos conforme a la voluntad de Dios. established according to God's will. Y entonces su sacrificio iba a ser acepto en el verdadero altar. And only then would his sacrifice be truly accepted on the altar. Hermanos, cuando no se predica bíblicamente el Evangelio, When the gospel is not truly preached, cuando no se predica bien acerca del Cordero Salvador de Cristo, when you are not truly and correctly taught about the forgiveness of the Lamb of God, cuando los que ministran, los que hablan en nombre de Cristo, no son ministros designados debidamente según los requisitos de Dios, and when those who minister are not the ones that were designated according to what God has established, todo lo que la gente hace para obtener perdón everything that people do in order to obtain forgiveness, viene a ser como paja o hojarasca. it becomes like straw or a fleeting wind. Porque ¿cuántos cristianos, saben cuál es uno de los grandes problemas hoy en día dentro del cristianismo? You know what one of the biggest issues is in today's Christianity? Que la gente cree que es perdonada por Dios basado en su sinceridad. Because it's that people believe that they are forgiven by God only because of their sincerity. Y aunque es cierto, hay que ser sinceros, And it is true, we do need to be sincere. pero lo central del perdón But the centermost part of forgiveness es que tú conozcas al verdadero Jesucristo, el verdadero Cordero, is that you truly know the real Jesus Christ and the true Lamb of y God. que tú sepas lo que significa ese sacrificio de Cristo, And that you truly understand what that sacrifice that Christ made means, para que creyendo en Él seas perdonado. so that believing in Him you may be forgiven. Una vez un pastor hizo un ejemplo muy bueno. One time a pastor made a very good example. Él dijo, ¿qué pasaría si un cristiano, o mejor dicho, un hijo de Israel en el Antiguo Testamento, He said, what would happen if a child of Israel in the Old Testament venía donde los sacerdotes, donde aún el mismo Aarón, came before the priest or even Aaron himself, y le decía, yo he cometido yo he cometido pecado y quiero recibir perdón? and he says, I have committed sins and I would like to ask for forgiveness.
Y por eso vengo aquí al tabernáculo para que Dios me perdone. And that's why I come before the tabernacle, so that God may forgive me. Y Aarón le hubiera preguntado, ok, ¿y dónde está tu animalito para el sacrificio? Aaron would have asked him, okay, where is your animal for sacrifice? No, yo vengo con sinceridad, me duele haber ofendido a Dios. But I would have said, oh, but I'm very sincerely hurt about having offended God. Aarón nos hubiera tenido que decir, ¿sabes qué? Admiro tu sinceridad, pero sin sacrificio. Tu sinceridad no vale nada. And Aaron would have had to tell that person, well, I appreciate your sincerity, but without an animal to sacrifice, your sincerity is worthless. Lo central del perdón para la vida de uno, para tu vida y mi vida, es Cristo, su sacrificio, su obra redentora. The central part for forgiveness in our lives is Christ and His sacrifice and His redeeming. Por eso debemos predicar a Cristo y lo que significa su encarnación. And that's why we need to preach about Christ and what His incarnation meant. Lo que significa aún los creyentes ya que hemos sido salvos, pero que al ser salvos desconocemos todavía todo lo concerniente a la salvación. And that's especially true even for believers who upon being saved still have lots to learn about salvation. ¿Qué significa ser justificados? What does it mean to be justified? ¿Qué significa la propiciación que logra Cristo? What does propitiation mean? ¿Qué significa la redención? What does redemption mean? ¿Por qué Cristo tuvo que hacerse hombre? Why did Christ have to become a man? ¿Por qué tuvo que nacer de una mujer? Why did He have to be born of a woman? ¿Por qué tuvo que vivir 33 años aquí en la tierra? Why did He have to live 33 years on earth? ¿Qué significa la muerte en la cruz? What does the death on the cross mean? ¿Qué significa su resurrección? What does His resurrection mean? Debemos saber bien lo concerniente a esta víctima We have to know everything that concerns this victim, y creyendo en él ser perdonado. and believing in Him be forgiven. Acá en Deuteronomio, decía el capítulo 12, Deuteronomy chapter 12, versículo 5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros ¿qué? Votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. in verse 5 we see, but you shall seek the place that the Lord your God will choose out of all your tribes to put His name and make His habitation there. There you shall go, and there you shall bring your burnt offerings and your sacrifices, your tithes and contribution that you present, your vow offerings, your free will offerings, and the firstborn of your herd and of your flock. ¿Se dan cuenta que entonces el clamor de Jonás a Dios cuando le dice que va a ofrecer sacrificio y con alabanza también y que va a pagar sus votos, es más que una cosa de soy sincero contigo, Dios, te prometo que ya no te voy a fallar? And so we see that when Jonah cries out to God and he says that he's going to do it with thanksgiving, that he will fulfill his vows and that he will pay them off, is more than just being sincere. Sino que Jonás, como hombre de Dios, But rather Jonah, being a man of God, sabía que lo que agradaba a Dios era el sacrificio de una víctima inocente. he knew that what was going to please God was the sacrifice of an innocent victim. Salmo 22, Psalm 22, verso 25 dice, verse 25. de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Salmo 22, 25. Qué precioso este pasaje porque, miren, si ustedes leen Jonás capítulo 2, verso 9, es lo que él está diciendo. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio y pagaré mis votos, pagaré lo que prometí. We see the comparison between Psalm 22, verse 25, where he says, From you comes my praise in the great congregation. My vows I will perform before those who fear him. And what Jonah cries out when he says, But I with the voice of thanksgiving will sacrifice to you. What I have vowed I will pay. Hermanos, nosotros alabamos a Dios We praise God por su sacrificio, for his sacrifice, mostrando su sacrificio, demonstrating that sacrifice, siendo notorio ese sacrificio, haciéndolo notorio a todos. being what is necessary for all of us.
no es solamente cantar bonito acerca de Dios. It's not just to sing a really pretty Es song lo, about es God. lo que creemos y proclamamos acerca de Cristo. It's what we proclaim when we believe about Christ. Salmo 50. Psalm 50. Verso 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Verse 14 says, offer to God a sacrifice of thanksgiving and perform your vows to the Most High. E invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. And call upon me in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. Eso es lo que hizo Jonás. En el día de su angustia, él clamó a Dios. And that's what Jonah did on the day of his trouble. He cried out Y to la God. fe que tenía Jonás en Dios, la esperanza que tenía en Dios, a pesar de verse indigno ante él y saber que merecía la muerte, su confianza estaba basada en ese sacrificio que él podía ofrecerle a Dios. The faith and the hope that Jonah had upon God, even though he knew that he was not deserving of anything he was asking, he maintained it on him. Y él clamó a Dios en su He angustia. cried out to God in the middle of his anguish. Y por eso es que Dios lo oyó. And that's why God heard him. ¿Tú sabes por qué Dios te oye a ti y me oye a mí? Do you know why God hears you and he hears me? Porque estamos escondidos en Cristo. It's because we are hidden in Christ. Porque en Cristo somos aceptos. Because in Christ we are accepted. Porque Él paga por tu culpa y por la mía. Because he pays for your faults and for mine. Si no, Dios ni te oiría. And instead, God will never hear us. ¿Por qué oír a un pecador? Why would he hear a sinner? Oh, pero cuando el pecador viene delante de Él por medio del sacrificio, por medio de Cristo, But when a sinner comes in the midst of that sacrifice and in the midst of Christ, en los logros de Cristo, through the works of Christ, el Cristo que describe las Escrituras, the Christ that scriptures no el, declare, no el sacrificio o el Cristo que se predica en el norte, en la tribu, en el reino del norte. not the Christ that has been proclaimed in the kingdom of the north, Que aunque es sacrificio, es un falso sacrificio. that has a false sacrifice. Parece, And it looks similar. es muy parecido, It's very similar, pero no es lo mismo but it's not the same. y no es aceptado por Dios. And it's not accepted by God. Hermanos, ¿se imaginan los miles de personas ofreciendo, hasta quizás cantando a Dios? Can you imagine thousands upon thousands of people that offered up and perhaps even sang before the Lord, Y Dios no escuchando ni aceptando esos sacrificios. and God did not hear nor accept any of the Salmo sacrifices? 61, les leo rápidamente, así en el versículo 5 dice, perdón, desde el verso 4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Psalm 61 verse 4 says, let me dwell in your tent forever, let me take refuge under the shelter of your wings. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. For you, O God, have heard my vows, and you have given me the heritage of those who fear your name. Verso 8, así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. In verse 8, so I will ever sing praises to your name, as I perform my vows day after day. Eso es lo mismo que Jonás dijo. That's the Cuando same, él dijo, mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. and that's the same thing that Jonah says when he says, my prayer came to you in your holy temple. Yo sé que el verdadero templo, llamémoslo así, está delante de Dios, es en la presencia de Dios, ¿ok? Donde Dios mora, ¿no? We know that the true temple is before God's presence where he dwells. Donde la promesa está en que Dios mismo va a ser nuestro templo cuando haya nuevos cielos y nueva tierra. Where we are promised that God himself will be our new temple when there are new heavens and new earth. Pero acá fíjense que también en el contexto de Jonás, entonces, él clama a Dios y estaba el templo en Jerusalén, And when Jonah cries out to God, the temple was there in Jerusalem. que era la morada de Dios en la tierra. And that's where God dwelt on earth. Y él dice, mi oración llegó a ti hasta tu santo templo. And he says, my prayer went up to you all the way up to your holy temple. Cuán importante, hermanos, es tener la teología correcta, How important is it to have the correct theology, el conocimiento correcto acerca del sacrificio, the correct knowledge about sacrifice, el correcto conocimiento de
quiénes son los que pueden oficiar en nombre de Dios. The correct understanding of those who can be officers under Y God. Jonás tenía ese entendimiento. And Jonah had that understanding. Luego, o por último, para terminar acá, en el Salmo 65:1 dice: tuya es la alabanza en Sion, oh Dios, a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Lo que hizo Jonás, orar a Dios, decir, te voy a alabar, y tener la confianza de que Él iba a oír. ¿Por qué? Porque a ti se te pagarán los votos. Jonah prayed to God and he had a confidence in Him because he knew that in Him he was going to be able to pay off those Porque vows. tú vas Dios, porque tú vas a oler el sacrificio He knew that God was going to be able to smell that sacrifice cuando sea quemado en el altar. when it was burnt up on that altar. Porque tú vas a ver la sangre derramada. Because he was going to see the spilled blood. Y tú vas a ver a Cristo, cuyo olor fragante subió ante ti. And he was going to be able to see Christ, whose fragrance went up to God. Tú vas a ver a Cristo, el que derramó su sangre. Christ Por would mí. spill his blood for me. Entonces, hermanos, volviendo al libro de Jonás, So returning to the book of Jonah, el perdón de Dios le fue concedido a Jonás. so the forgiveness of God was conceded to Jonah. Jonás en ese momento no podía ofrecer nada cuando fue vomitado por el pez, porque él estaba lejos de Jerusalén. When Jonah was vomited up by the fish, he couldn't offer anything because he was very far away from Jerusalem. Por eso él le dice a futuro, lo voy a hacer. And that's why he says, in the future I will do it. Y Dios lo acepta, And God accepts it. esa promesa, That promise, ese voto. that vow. Y entonces Dios ahora lo va a restaurar. And so God is going to restore him. En Cristo tenemos perdón. In Christ we have forgiveness. Aun cuando como siervos de Dios o como hijos de Dios fallamos, y a veces fallamos terriblemente. Even though we as servants of God fail, and sometimes we fail terribly. A veces hemos traído gran deshonra a Dios. Sometimes we have brought great dishonor before the Lord. Cuando uno lee las Escrituras y cuando uno recuerda las experiencias que uno ha visto de cómo grandes siervos de Dios pueden fallar terriblemente ante Dios. When you read scripture and you see the examples of these great servants of the Lord failing terribly before Him, Siempre recordemos que en Dios pueden obtener perdón. let us always remember that in God they can always obtain forgiveness. Y Dios los quiere restaurar. And God wants to restore them. No quiere decir y porque dependiendo de la falta, de lo que se haya cometido, es cierto, a veces se necesita, esa restauración puede tomar un proceso largo. And sometimes, depending on the fault, that restoration can be a long Y process. a veces uno está ocupando una posición en la iglesia o una función de la cual uno necesita ser apartado para ser debidamente restaurado. And sometimes a person has an occupation or a position within the church from which he needs to be taken apart. Pero es bien importante que recuerdes esto, But it is very important that you remember acerca del this perdón y de la restauración de Dios, about forgiveness and restoration, porque lo vas a necesitar para ti. because you are going to need it for yourself. Tú dirás, no, yo nunca voy a caer profundamente. You might say, oh, I'll never fall deep. No sé, pero cuando leíamos el Salmo 51 más temprano en la escuela dominical, David mismo decía que daba a entender que en su caída, Dios es algo que Dios mismo, llamémosle así, permitió para que Dios sea glorificado. David cried out in Psalm 51 that when he fell, God was able to allow that and use that in order for him to be glorified. No me malinterpreten, Dios no lo hizo caer a David, no lo tentó a David. Don't misinterpret me. I did not say that God caused David to stumble. He did not tempt him. Pero recuerden, David también, dice parecido, él va a ser perdonado por Dios y va a ser restaurado por Dios. But David also says that he is going to be forgiven by God and that he is going to be restored by God. Hermanos, la iglesia es un lugar donde Dios recibe pecadores y los salva, y donde también ya hijos de Dios son perdonados y son restaurados. Church is a place where God can take those who are not saved and save them, and take believers and restore them. Porque fiel es nuestro Dios y Él va a hacer lo que Él ha prometido. Él va a acabar su obra en nosotros.
Because our God is faithful and He will fulfill the promises that He has made to us. Y algunos de nosotros si caemos en el camino, y ojo, yo digo si caemos, pero la verdad es que todo hijo de Dios And if we fall, and even though I say if, every child of God ha caído. has fallen. Quizás tú digas, no, así no fue tan grave mi falta, Maybe you might say, well, my fault wasn't so great, comparándote tú con otros, comparing yourself to someone else. pero déjame decirte que Dios es un Dios que perdona But let me say that God is a God who forgives y restaura and restores y continúa haciendo su obra en nosotros, and continues working within us. no porque tu pecado era pequeño, Not because your sin was small insignificante, or insignificant, sino porque Él es grande but because He is en great perdonar. in forgiving. ¿Ok? Entonces, hermanos, no ofrezcamos el perdón así barato, sin precio. Ofrecemos perdón, Dios te quiere perdonar y no hablamos a la gente del sacrificio. So let's not offer up forgiveness as something that's... No hablamos a la gente de cuán horrendo es el pecado que ameritó que el mismo Hijo de Dios cargara el pecado sobre sí. We need to speak about how deep and depraving sin is, so much so that Christ Himself had to take on that load on His sacrifice on the cross. Y que la muerte de Cristo fue horrenda, And that His death was horrendous, tomando el castigo nuestro sobre Él. taking upon our punishment on Himself. Entonces Dios acá lo va a restaurar y eso lo vemos en el capítulo 3 cuando dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. In chapter 3 we see that the Lord says, then the word of the Lord came to Jonah and the second time, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and call out against it the message that I tell you. Esta instrucción es la misma que vemos en el capítulo 1, versos 1 y 2. That instruction is the same one that we see at the beginning of the book. Pero ahora noten lo siguiente en la restauración de Dios. Notemos esto que dice, vino palabra de Jehová, ahora dice, por segunda vez. But look at the beginning of this chapter where he says, then the word of the Lord came to Jonah the second time. Notemos que no solamente Dios lo perdona, sino lo restaura, lo vuelve a poner en la posición y en el llamado que Él le había dado. So we not only notice that God does not only forgive him, but He restores him to the place that He had placed him in first. Y le da la misma encomienda, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. And He gives him the same instruction to arise and go to Nineveh and to call out against it the message that He will tell him. Hermanos, notemos la gracia de Dios. So let's take notice of the grace of God. Porque David, por ejemplo, David merecía ser desechado con lo que él hizo, ¿o no? For example, David deserved to be thrown out because of what he did. Miren lo que David hizo. Look at what David did. Miren cómo lo describe las Escrituras, el pecado de David con Betsabé y la muerte del esposo es un acto horrendo. Look at how Scripture describes the sins of David, which have to do with Bathsheba and the death of her husband. It's something horrendous. No quiere decir que Dios toma ligeramente el pecado, That does not mean that God takes sin lightly, pero considera que Dios también perdona. but consider that God does forgive. A la mente legalista esto no lo puede comprender. The legalist mindset cannot understand this. Pero la mente legalista no comprende lo que es ser perdonado, porque no ha sido perdonado todavía. But the legalist mindset cannot understand what it is to be forgiven because they themselves have not yet been forgiven. Porque la mente legalista no sabe lo que es verse uno mismo en falta, siendo indigno ante Dios. Because the legalist mindset does not see themselves being at fault before El legalista es como el fariseo que cuando ora dice, te doy gracias porque me has hecho un buen creyente. No soy como estos otros que no se congregan, que no dan diezmo. Yo sí. The legalist says when he prays, he cries out and looks up to God and he says, thank you for not making me as such of these other people. I actually give my offering and I'm actually in church. No sabe lo que es realmente ser perdonado. He does not know what it truly means to be forgiven. Dime, ya acercándonos al final, Now in closing, ¿tú sabes lo que significa ser perdonado? do you know what it means to be forgiven? ¿Tú sabes de qué Dios te ha perdonado? Do you know what you have been forgiven from by God? ¿Era buena persona cuando Cristo vino a tu vida? Were you a good person when Christ came into your life? ¿En qué condición te encontró Dios? In what condition did He find you?
sea que cuando Dios dice que éramos mentirosos, avaros, ladrones, maldicientes, engañadores, fornicarios, idólatras, ¿a quién está describiendo ahí? So when God says that we were greedy, filled with avarice, lying, filled with fornication, idolaters, who was he speaking of? Está describiendo a los que Él salva. He was speaking of those whom he saves. Eso éramos. That's who we were. Y Dios nos concede perdón. But God gives us forgiveness. Si alguien necesita perdón, es el pecador. So if someone needs forgiveness, it's the sinner. El perdón es para el pecador. Forgiveness is for the sinner. Ahora, pero también notemos que la gracia de Dios no es una gracia barata. Dice claramente aquí la palabra que vino palabra de Jehová, dice, por segunda vez. And we see that God's forgiveness and His grace is not cheap. Where in the beginning of chapter 3, we read, "And the word of the Lord came to Jonah a second time." Decir la segunda vez no es una casualidad. And saying the second time is not just a coincidence. Porque hoy día se presenta un Dios que supuestamente el pecado lo pasa por encima y da ilimitadas oportunidades. Because today we are presented with a God that just looks over sin and He gives unlimited chances to make up for it. Pero acá dice la segunda vez. But here we see the second time. Este pasaje me hace recordar instrucciones que se le da por el Espíritu Santo a Tito y se le dice que el hombre que causare divisiones después de ser amonestado la segunda vez Here we see sea desechado. Here we see something that I read also in the book of Titus, where the Lord says that he who has been admonished the second time shall be thrown out, Porque el tal se ha pervertido, se ha corrompido. because he has been perverted and corrupted. ¿Qué significa eso? What does that mean? Que también, por un lado, debemos ver la abundante, la magnífica gracia de Dios Because there we see the magnificent grace of God para perdonar y restaurar. in order to forgive and to restore. Pero tampoco hagamos de la gracia algo con lo cual podemos jugar. But let us not make of grace something that we can play with. Como si Dios siempre y siempre y siempre y siempre nosotros pudiéramos jugar con Él y Él estar obligado a perdonarnos. As if we can forever and ever and ever play with Him and He's always supposed to forgive us. ¿Cómo sabemos que entonces se restaura aquí Jonás? ¿Cómo es que Dios no solo lo perdona, sino lo restaura? Lo sabemos porque vino palabra de Jehová, es decir, Dios le habló de nuevo. How can we see that Jonah was not only forgiven but restored? We see that because it says, "And the word of the Lord came to Jonah the second time." Cuando tú puedes gozar de nuevo de la comunión con Dios. When you can rejoice once more in communion with God. Porque cuando tú puedes escuchar su palabra, cuando tu corazón es sensible de nuevo a ello. When your heart is once more sensible to His word. Porque cuando estamos en pecado nuestro corazón está duro, huimos de Dios, no queremos escuchar. Because when we're in sin, our hearts are hardened and we flee from God. We don't want to listen. Nos aburrimos con la palabra de Dios. We are bored with the word of God. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento, de nuevo se restaura la comunión con el Dios al que ofendimos. So Qué when- tremendo, ¿verdad? When there is a true repentance, that Qué grande communion es is Dios. restored. Cuán grande es Dios. How great is God? Que él no, porque Él pudiera haber dicho, ok, te perdono, pero ni más te quiero ver. Because He could say, "Well, I forgive you, but I no longer want to see you." Pero no, le perdona y le habla de nuevo. But He forgives and He speaks to him again. Qué precioso es deleitarse en la palabra nuevamente en el Señor. How precious is it to delight in the law of the Lord? Pero ahora con la actitud de obedecerla. And now with the attitude of obedience. Qué lindo, qué privilegio What a privilege de ser restaurados. to be restored. Ahí vemos que Dios lo estaba restaurando. Vuelve a tener comunión con Jonás. There we see that God has restored him. He once more has communion with Jonah. Le habla. He speaks to him. Segundo, le restaura la encomienda que le había dado de ir y proclamar a Nínive. And secondly, He restores the instruction that He gave to him to go to Nineveh to speak. No solo le restaura la comunión, sino que de nuevo la labor inicial para la cual lo había llamado. He not only restores the relationship, but also the calling to which He has Es brought. muy grande Dios, les digo sinceramente. ¿Se acuerdan cuando Juan Marcos iba con Pablo y Bernabé? Y los abandona en pleno viaje misionero. Do you remember when John Mark went with
Paul and Barnabas, and he abandons them in the middle of the passage. Y después quiere volver con ellos. Y Pablo dice, no. And then he wants to return with them, and Paul tells him, no. No malinterpreten, no es que Pablo no sabía del perdón y de la restauración. Don't misinterpret that. Don't think that Paul did not know about forgiveness and restoration. Pero la restauración de Juan Marcos necesitaba más tiempo. But John Mark's restoration needed more time. Porque la cosa no es como nosotros y cuando nosotros queremos. Because restoration isn't from whenever we want. Es cuando Dios dice, ya te restauré, estás listo. It's from when God says, I will restore you, now you are ready. Pero llegó el momento en que Juan Marcos, But there came a time when John Mark, tiempo después, fue restaurado. much later on, was finally restored. Y se lo ve acompañando a Pablo, And we see him accompanying a Paul, Pedro, Peter, en la labor de los apóstoles en el Nuevo Testamento. in the labor of the apostles of the Old Testament. Pedro le llama mi hijo después. Peter calls him my son. Fue restaurado He was restored en la labor que él había sido llamado. in the labor to Y which fue una de las piezas más importantes dentro de la iglesia en su expansión que se menciona en el libro de los Hechos. and he was one of the most important pieces in the expansion of the early church in the book of Acts. Jonás fue restaurado también. Jonah was restored as well. ¿Qué pasa si tú te enteras que alguien cayó? What happens if you find out that someone has fallen? Tu primer deber es hablarle tú a solas The first job is to speak to them one-on-one y llamarle al arrepentimiento. and call them towards repentance. Si no quiere, If they don't want to, vas con 2 o 3 hermanos, se supone que son hermanos maduros, los pastores, los líderes, y le hablan. you go along with them with 2 or 3 other older and more mature spiritual men and you speak with them. Si no quiere obedecer, se le dice a la iglesia, y toda la iglesia le debe decir, hermano, usted tiene que arrepentirse. If they still don't want to repent, then you bring them before the whole congregation, which they will cry out, you have to repent. Si no quiere, dice el mismo Señor, tenle por gentil y publicano, sepáralo de la comunión con la iglesia. And if they still don't want to repent, the Lord himself says you are to treat him as a Gentile and separate him from the congregation. Pero ¿y si se arrepiente? But if he does, ¿Y si se arrepiente? if he does, ¿Estás dispuesto a restaurarlo? are you willing to restore him? O va a ser como en algunas iglesias donde alguien que se le descubre en pecado, a veces la persona realmente se arrepiente en el Señor y se duele de haber fallado así, y por el resto de su vida lo van a tener en un rincón ahí, como diciendo, no más contigo. Or will you be like some churches who, where someone demonstrates that they are truly sorry and have repented from whatever they have committed, they are pushed away into a corner, shunned by everyone else? Veamos cómo Dios restaura a Jonás. We see that God restores Lo Jonah. perdona He forgives him y lo restaura. and he restores him. Así que esto tiene aplicación también para lo que se conoce como la disciplina en la iglesia. This has an application for what is known as church discipline. Hermanos, en la iglesia ocurren cosas terribles. Within the church, terrible ¿O things no? happen. También. En la iglesia en Corinto había un hombre que tenía por mujer a la mujer de su padre. In the church of Corinth, there was a man who had his father's wife as his, Pero fue disciplinado, but he was disciplined, así como Jonás también fue disciplinado. just as Jonah was disciplined. Pero en este caso la iglesia participó en la disciplina. But in this case, the church participated in the discipline. ¿Y qué pasó con ese hombre? And what happened with that man? Se arrepintió, He repented, lo cual abrió la puerta de que de nuevo sea recibido y sea restaurado. which opened the door for him to be welcomed again and to be restored. No somos de aquellos que ¿cuál es el problema hoy día que hay? Es un desbalance. Por un lado se permite el pecado. Hay una tolerancia que no debiera haber al pecado. Today, there are two sides. On one side, there is a tolerance towards sin that should not be allowed. Entonces la gente practica pecado como quiere. And so people practice sin however they want. Pero Dios no tolera el pecado. But God does not tolerate sin. Y por otro lado, cuando alguien se arrepiente del pecado, la iglesia dice, no te aceptamos, nos causaste mucho daño. But on the other side, the church can also say, well, we won't accept you back, you've caused too much damage. Por eso yo termino con esto. Si alguna vez tú caes, And that's why I finish with this. If at one Si point tú- you fall, presta atención, por esto que digo de verdad
lo digo muy conscientemente, si algún día tú caes, Pay attention because I say this very conscious of what I'm about to say. If one day you fall, tú que dices que eres creyente, you who say you are a Christian, recuerda el sacrificio de Cristo. remember the sacrifice of Christ. Tú te vas a sentir totalmente indigno You are going to feel completely unworthy de Dios, of God, pero clámale a Él, but cry out to Him, aquel que salva, que perdona. to He who saves and forgives. Y si a ti te toca tratar con alguien así, And if it is brought before you that you need to treat someone else, que Dios te use para guiar a esa persona al arrepentimiento conforme a las Escrituras, may God use you to lead that person towards repentance according to the Scriptures, y tú puedas restaurar a ese hermano, a esa hermana. and you may be able to restore that brother or sister, Así como muchos en las Escrituras fueron restaurados. just like many were restored in Scripture. La iglesia es llamada a ser santa, The church is called to be holy, pero mientras tanto, mientras andamos en ese llamado, but meanwhile we are in this calling, todavía fallamos. we still fall. Por eso seguimos dependiendo del sacrificio de Cristo. That's why we still depend on Christ's Jonás sacrifice. es un ejemplo para nosotros. Jonah is an example, No for por us, una vida ejemplar, not because of an exemplary life, sino que es un ejemplo por lo que Dios hizo con él. but because he is an example of what God could do through him. Que Dios te guarde, nos guarde, May God keep us, pero que también siempre vayamos a Él but that way en nuestra necesidad. may we also go before Amén. him Les in our invito necessity. a ponerse en pie. I invite you to stand with me.